vuelta en Cátedra Médica. Hoy hablamos de neumología con la doctora Madeline Ceballos. El tema específico del día de hoy es cáncer de pulmón. Doctora, usted mencionaba los tipos de cáncer de pulmón. Entonces, atendiendo a esta clasificación, ¿cómo varía el tratamiento del paciente? Ok, bueno, dependiendo del estadio en el cual se encuentre este paciente, porque no todos los pacientes con cáncer de pulmón son quirúrgicos. Esto significa que no todos los pacientes que desarrollan esta condición pueden o tienen la bondad de poder ser llevados a una cirugía con la finalidad de poder realizar una resección quirúrgica de este tumor. No todos los pacientes son candidatos a resección del tumor. ¿Qué pacientes se les puede brindar esta oportunidad quirúrgica? Todos aquellos pacientes que estén en un estadio del 1 al 2 y de hecho el estadio 3A para abajo. Son pacientes que no tienen pues metástasis. Lo primero, si el paciente tiene metástasis, está contraindicada la parte quirúrgica. Si es un paciente que tiene ganglios, tiene un compromiso ganglionar, pero estos ganglios están localizados en el mismo pulmón donde se encuentra el tumor, es decir, tiene afección ganglionar ipsilateral, todavía es un paciente que si no tiene metástasis, independientemente del tamaño del tumor, puede ser llevado a cirugía. Ahora, un paciente que tiene compromiso ganglionar contralateral, es decir, del pulmón contralateral, ya está afectado el otro pulmón, o tiene metástasis, o tiene también un compromiso ganglionar extratorácico, o sea, a nivel de los ganglios supraclaviculares, de los escalenos, los ganglios contralaterales, ya es un paciente que no puede ser llevado a cirugía. En estos casos, pues, se les brinda la oportunidad de quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, y bueno, pues toda la terapia que esté dirigida a mejorar los signos y los síntomas de estos pacientes. Es decir, que dependiendo del estadiaje en el cual se encuentre nuestro paciente, vamos a decidir la opción terapéutica ideal, sea quimioterapia, sea radioterapia, sea cirugía o sea una combinación de estos tipos de modalidades. Doctor Lafontaine. Ahora, doctora, usted mencionó, cuando estaba hablando de los tipos de cáncer del tumor, lo ubicaba por el tamaño de las células, ¿cierto? Así es, sí. Ahora, una pregunta. El pulmón tiene un intersticio, tiene alvéolos, ¿eso es independientemente de ellos? Independientemente del tamaño del tumor. No, si es independientemente de que esté ubicado en el intersticio pulmonar. Sí, independientemente. ¿Qué es el intersticio pulmonar? Independientemente de que sea el alvéolo, ¿qué es el alvéolo pulmonar? Eso es para que el público más o menos. Sí, independientemente del lugar en el cual se encuentre esta tumoración, se clasifica según la estirpe biológica, según las características de la célula del tumor, ¿ok? Entonces, una célula tumoral con características microscópicas, es decir, cuando se observa en el microscopio, vamos a objetivar si las características de esas células son propias del carcinoma microcítico o de células pequeñas, o si dan más para un adenocarcinoma que tiene que ver más con la parte glandular, el carcinoma escamoso o de células grandes. Ahora, la otra pregunta era que qué es el intersticio y qué son los alvéolos. El intersticio es la parte que le da esa estructura, ese sostén, la arquitectura al pulmón. Es un complejo de, vamos a decir, de fibras reticulares, elásticas, fibras colágenas, matriz extracelular, fibroblastos. Todo eso va a formar ahí una matriz que es lo que le da la tabicación al pulmón, crea los tabiques, crea también pues las diferentes segmentaciones que tienen nuestros órganos en general. Todos los órganos tienen un parénquima, que es la parte densa o funcional, donde están contenidas las células que llevan a cabo la función de ese órgano, y todas también tienen un intersticio, todos los órganos tienen un intersticio que es el tejido que le da soporte, estructura, sostén a este órgano. De manera que los alvéolos en el pulmón son la parte funcional, son las células funcionales del pulmón y están contenidas en el parénquima pulmonar. Doctora, yo quiero aprovechar, usted en una de sus intervenciones mencionaba de que muchos pacientes con cáncer de pulmón se establece el diagnóstico porque van a una evaluación prequirúrgica. Entonces, quisiera hacer énfasis en la importancia de que un paciente que va a hacerse cualquier procedimiento quirúrgico pueda pasar
por el consultorio del neumólogo para realizar esa evaluación que garantice que sus pulmones están en las condiciones adecuadas para poder realizarse ese procedimiento y cuáles pueden ser las consecuencias de no hacer eso y que haya una condición como esta, cómo puede complicar la vida o poner en riesgo la vida del paciente. Ese es un punto de vista muy, muy, muy importante, la evaluación del neumólogo previo a una cirugía. ¿Por qué? Porque la tasa de complicaciones postoperatorias y transquirúrgicas pulmonares son bastante frecuentes, son de hecho mucho más frecuentes que las complicaciones cardiovasculares o de cualquier otro tipo. De hecho, la infección del sitio quirúrgico, que se considera la principal causa de infección luego de una cirugía, va de la mano de la neumonía, van ahí muy cercanamente una de la otra. De hecho, ya a esta altura no se sabe cuál de las dos después de una cirugía es más frecuente. Lo que sí se sabe es que las complicaciones pulmonares son las más mortales y son las que determinan la mayor estancia hospitalaria de estos pacientes. Si nos fijamos, la mayor cantidad de pacientes que se complican luego de una cirugía generalmente tienen una neumonía. O cuando no tienen una neumonía, han desarrollado una crisis de broncoespasmo, bajó la saturación con la anestesia, hicieron un neumotórax por la cirugía, ya que se tocó el área del tórax. Hay muchísimas complicaciones pulmonares que son tan frecuentes, las vemos con tanta frecuencia en el diario vivir, en la práctica diaria, que realmente la decisión más inteligente que puede tomar cualquier paciente que va a ser sometido a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico es ser evaluado tanto por su cardiólogo como también ser evaluado por el neumólogo. Y sobre todo tomando en cuenta el hecho de que muchos pacientes omiten información. Sí. Muchas veces son asmáticos, tienen condiciones pulmonares conocidas, son pacientes que fuman, que consumen drogas y omiten toda esa información para no ser derivados al neumólogo, poniendo en riesgo su salud, su vida y su supervivencia como pacientes. Recordemos siempre que lo importante no es entrar a un quirófano, sino salir vivos del mismo. Es importante realizar este procedimiento quirúrgico, pero que el procedimiento sea exitoso. Es importante esta aclaración que usted hace, no solo para los pacientes, sino también para el personal médico, porque regularmente cuando un paciente se va a realizar un procedimiento quirúrgico, se manda a evaluación por cardiología, evaluación con anestesiólogo y el neumólogo no se toma en cuenta en todos los casos, a menos que el paciente en la radiografía de tórax pues reporte alguna situación, entonces ahí se manda a neumología. Pero es importante que esto se vuelva una costumbre, así como se hace por cardiología, para evitar esas complicaciones. Y no solo al neumólogo, cada patología, cada enfermedad, derivarla al médico correspondiente. Todos aquí sabemos mucho, todos somos médicos, yo sé de diabetes, sin embargo, yo no soy especialista en diabetes. Yo sé mucho de hipertensión arterial, pero yo no me especializo en esa parte. Y la medicina, lamentablemente, tiene un punto de vista muy importante, que es el punto de vista legal, por lo que cada condición comórbida de cada paciente previo a una cirugía debe ser evaluado por el médico competente en esta área. Los pacientes diabéticos deben ser evaluados por su diabetólogo, su endocrinólogo. Los pacientes con condiciones hematológicas, con una anemia no filiada, no conocida, deben ser derivados al hematólogo. Los pacientes con condiciones pulmonares, así sea que haya fumado hace 20 años, pero ya lo dejó, que fumó una sola vez en su vida, pero ya no lo hace, que consumió drogas y ya no lo está haciendo, como quiera, deben ser siempre evaluados por el departamento de neumología. Y la decisión más inteligente que toma el paciente es cuando cuida su salud acudiendo a sus médicos de base, buscando esta autorización, esta certificación, no solamente de que puede ser llevado a la cirugía, sino de que la cirugía va a salir bien. Eso es algo muy importante. Claro que sí. Doctora, entonces, ¿el paciente con cáncer de pulmón se cura? ¿Cuál es el seguimiento que debe tener ese paciente luego de haber terminado uno de sus tratamientos que ya usted ha indicado? Vamos a dejar esta orientación llegando a los minutos finales del programa del día de hoy. Bueno, en esos casos el neumólogo es el mejor amigo del paciente con cáncer.
de pulmón. Esto es una amistad de por vida. El paciente que ya fue diagnosticado con un cáncer de pulmón, así se haya curado, no se haya curado, esté en tratamiento, esté en el curso de esta enfermedad, tiene que tener un seguimiento muy estrecho, muy cercano, tiene que reforzar la cercanía y el contacto con su médico de cabecera. Y como mínimo 2 veces al año debe recibir una consulta de neumología con la finalidad de realizar esos screening de lugar a tiempo precoz, porque a veces el cáncer se cura, pero en muchos casos también puede volver o puede reaparecer en otros órganos. Entonces, esa amistad está ahí instaurada de por vida. Es un chequeo periódico, continuo, cercano con su médico de cabecera. Pero doctora, es que es una amistad solamente cuando yo tengo cáncer. ¿Usted no la recomienda? En todos los casos. Sí, todas las patologías pulmonares. Por ejemplo, antes de que exista una patología para yo, prevenir, para yo cosas. ¿Usted no la recomienda esa amistad? ¿A partir de qué edad? Por supuesto, el chequeo preventivo. Siempre reforzamos la importancia que tiene vigilar nuestra salud, tomar las riendas de nuestro cuerpo, de nuestra salud. A partir de los 18 años, ya toda persona debe hacerse, no me refiero con esto a acudir a una consulta de neumología todos los años, sino realizarse un chequeo general, ¿ok? A partir de los 18 años. Debemos realizarnos un chequeo de rutina, analíticas de manera periódica. No me refiero con esto a que nos estemos realizando radiografía de tórax cada 6 meses, radiografía de tórax anual, no es eso. Recordemos también que las radiaciones ionizantes son un factor de riesgo para el desarrollo de muchos tipos de cáncer. Entonces, las radiaciones solamente cuando sean necesarias y solicitadas por el personal de salud. Pero a partir de los 18 años ya tenemos que realizarnos un chequeo preventivo porque los riñones también fallan. Sí. En pacientes jóvenes el corazón también se daña, los pulmones también, sobre todo tomando en cuenta que ahora los pacientes jóvenes son pacientes fumadores activos, consumen mucho cigarrillo, consumen mucho vape, por ende no están exentos de ningún tipo de condición. Ahora, todo aquel paciente con 60 años o más ya es un paciente que anualmente debe visitar al neumólogo, así sea preventivamente, así sea por una gripecita, por cualquier sintomatología, acuda al cardiólogo, acuda al neumólogo y vamos por ahí a tratar de establecer cualquier cosa que esté fuera de lugar para lograr un diagnóstico oportuno. Así es. Agradecidos, doctora, de que nos haya acompañado en el día de hoy. Recordar sus datos de consulta antes de irnos. La doctora Madeline Ceballos está en la clínica Abreu. Allí usted puede comunicarse al 809-688-4411. También está en el Centro Médico Monumental, el teléfono 809-475-1475 y en la clínica Altagracia en el 809-596-4324. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, es un placer para mí. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Será hasta el lunes en nuestros acostumbrados lunes de catedráticos cuando nos reencontremos aquí en esta producción en donde la salud merece respeto.